Buenas tardes. Estamos hoy aquí con Betty dentro del proyecto Cultura Menstrual Sierra de Gata de intervención socioeducativa en materia de educación sexual y menstrual en el ámbito rural, desarrollado por la Asociación Paz y Desarrollo junto a entidades locales y financiado por la Diputación de Cáceres en su convocatoria de Acción Social 2023. Vamos a realizar un ciclo de entrevistas a las diferentes panelistas que participarán en las segundas jornadas de Cultura Menstrual de Sierra de Gata el 21 de octubre de este próximo mes. Buenas tardes, Betty, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, con muchas ganas de poder compartir con vosotras. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. A ti, muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, entonces, como comentaba, Betty es experta en educación sexual y es creadora del proyecto Hija de Lobos. Y en la segunda jornada de educación menstrual va a participar bueno, va a ser la panelista de una ponencia que tiene el título Un signo vital. Entonces, a mí antes que nada me gustaría preguntarte, Betty, ¿en qué consiste tu labor como sexóloga y educadora, ¿no? Porque creo que hay un poquito de desconocimiento sobre esta profesión. Bueno, si lo quisiéramos resumir en una sola línea, yo me dedico a acompañar a las personas a que puedan desarrollar una sexualidad plena, satisfactoria y saludable. Hablo de sexualidad y no hablo de relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales son una parte de la sexualidad, pero la sexualidad es un concepto y un hecho mucho más amplio, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo es mucho más amplio y más profundo. Y trabajo pues con diferentes colectivos desde infancia, adolescencia, mujeres en todas las edades, también grupos mixtos, formación al profesorado, consulta de asesoramiento sexológico, ponencias, charlas. Es decir, todo lo que las distintas maneras y herramientas que me sirvan para acercar esta educación sexual todavía muy necesaria a todas las personas, ¿no? De manera que, como decía antes, puedan cultivar y desarrollar una sexualidad propia y sobre todo fundamentada en una sexualidad plena, desde los buenos tratos, con perspectiva feminista y que cada persona pueda ser como protagonista, ¿no? Real de su propia sexualidad. Claro que sí, muy bien. Y como decía antes, vas a participar en la jornada del 21 de octubre en Hoyos, en una ponencia que se llama Un signo vital. ¿Podría explicarnos un poco qué significa este título, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de la gente, si dice un signo vital, no lo relacionaría con la menstruación. Ujú. Pues bueno, el ciclo menstrual hemos pasado, bueno, todavía seguimos pasando de Ujú. que sea un tabú a que, bueno, ha empezado a normalizarse como un proceso fisiológico, ¿no? Es decir, un proceso natural de nuestro cuerpo. Pero en 2015 el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia ya nombró y consideró el ciclo menstrual, más allá de la menstruación, sino el ciclo menstrual completo, con toda su profundidad y su complejidad, como un signo vital. ¿Qué es un signo vital? Un signo vital es un signo de tu cuerpo que te indica tu estado de salud en general. Conocemos signos vitales como la temperatura, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la presión arterial, ¿no? Esos son los más conocidos. Tú, por la temperatura, si tienes la temperatura muy alta, ya sabes que algo le pasa a tu cuerpo, ¿no? Que no anda muy bien y que está enferma, ¿no? Pues con el ciclo menstrual pasa lo mismo. Al ser considerado un signo vital, ya no solamente vemos el ciclo menstrual como un proceso fisiológico, sino que lo vemos de una manera mucho más integral. El ciclo menstrual está interactuando con nuestro cuerpo y con todos los sistemas de nuestro cuerpo e interfiere en todos los sistemas de nuestro cuerpo. No es una cosa que suceda solamente en el útero o en el cerebro, sino que todo nuestro cuerpo está implicado. Y al ser un signo vital, esto quiere decir que nos da señales, nos ayuda a conocer nuestro estado de salud integral, no solamente nuestro estado de salud cíclica, sino nuestro estado de salud integral. Ya hace 5.000 años que en la medicina tradicional china se utiliza incluso la sangre menstrual como un elemento diagnóstico. Es decir, observando la sangre menstrual, tú puedes leer cómo está tu cuerpo y tu salud cíclica en este sentido y tu salud en general, ¿no? O sea que hemos pasado o estamos pasando de
ciclo menstrual como tabú, como algo vergüenza, a considerarlo como lo que es un signo vital, que nos enseña de todo nuestro cuerpo, que nos da pista para aprender a leer nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y entonces, basándonos en esto que nos cuentas, ¿podrías darnos algún ejemplo de algún signo que nos indique como que algo no estuviera funcionando bien en nuestro cuerpo o que, en qué podemos fijarnos? Pues, a ver, primero, cada cuerpo, esto no es ley para todo el mundo. Ujú. Cada cuerpo es un mundo. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que aprender a leer mi propio cuerpo, mi propia señalética corporal, ¿vale? Pero sí que hay algunas cosas que me pueden dar pistas, ¿vale? Por ejemplo, si hay sangrado intermenstrual o spotting, que se le llama, ¿no? Cuando estoy más o menos en la fase de ovulación, que hay como unas pequeñas gotitas de sangre en las braguitas o cuando me voy a limpiar. Cuando antes de venirme la regla, el día antes tengo un flujo marronáceo, no tengo directamente lo que es el sangrado menstrual, sino que antes hay un aviso con ese flujo marronáceo. Si mi fase lútea, es decir, desde que ovulo hasta que me baja la regla, es más o menos duradera. Si dura alrededor de unos 14, 10, 14 días, estaríamos en una fase lútea saludable. Si dura más o dura menos, tenemos que ver qué pasa. Todos estos signos, si hay tensión mamaria, si hay dolor incapacitante, si hay pinchazos en la zona de los ovarios, hay muchísimas señalísticas que nos pueden dar pistas de que quizás tenemos un desbalance hormonal, ¿vale? Entonces, si yo sé leer estas cosas, puedo tomar medidas, puedo acompañarme, puedo ayudarme, ¿no? A tener un ciclo más saludable. Claro, o sea, básicamente tendríamos que profundizar en el autoconocimiento, ¿no? Ujú. Sí, es un poco esto yo le llamo alfabetización corporal, es decir, aprender a conocer, a leer el lenguaje del cuerpo, que es algo que estamos totalmente desconectadas, ¿no? De ese lenguaje. Más bien el cuerpo lo tenemos como algo utilitario, como algo que yo utilizo, pero no algo como que yo conozco y algo que yo habito. Entonces ese sería un cambio interesante, Claro, y importante. Betty, hablando de esto, ¿tú crees que hoy en día que estamos en la era de información, ¿no? Que a golpe de teclado rápido encuentras mil páginas web en internet? ¿Tú crees que las jóvenes de hoy día realmente tienen una información eh, verdadera sobre el ciclo menstrual o hay todavía muchos tabúes que tenemos que seguir derribando? Yo empecé a hacer educación menstrual hace 10 años. Ujú. En 10 años las cosas han cambiado mucho y para bien. De hecho, ya tenemos una ley en España que habla por primera vez de marzo de este 2023 de educación menstrual. O sea, y de salud menstrual y de baja por menstruación. Es decir, hemos avanzado muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer. Porque además tú has dicho una cosa que me parece interesante. Hay mucha información, sí, estamos en la era de la información, pero hay una diferencia muy grande entre información y formación. Educación, acompañamiento, valores, actitudes. Todo eso no se desarrolla per se, simplemente por leer algo sobre la menstruación. Ujú. Que sí, que estamos ayudando, pero necesitamos educación menstrual, necesitamos acompañamiento para poder también ser específica con la realidad de las personas. Cuanta más información, mejor. Cada vez hay más libros sobre ciclo menstrual, sobre menstruación, menstruación en positivo, sobre cómo registrar el ciclo. Todo eso evidentemente es maravilloso porque nos permite tener muchos recursos, pero la información por sí sola, entre comillas, no hace mucho, no hace nada, Claro, ¿no? sí. Es La decir, información, necesitamos ¿no? Es difícil discernir entre la información de calidad y la que no es de calidad. también, claro. Y también, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces yo leo un libro sobre ciclo menstrual y leo sobre el ciclo menstrual, lo genérico. ¿Y qué Ajá. suele pasar? Que yo intento encajar en ese molde, porque ese libro me dice cómo es el ciclo menstrual, pero no me enseña a conocer mi propio ciclo. Entonces, si yo no encajo en ese molde, porque evidentemente las peculiaridades de cada una no van a poder estar todas reflejadas en un libro, yo pienso que hay algo mal en mí, en vez de pensar cómo esta generalidad se aplica o está dentro de mí y qué cosas son específicas mías. Y para eso hace falta acompañamiento, para no intentar encajar tu peculiaridad y tu vivencia íntima y genuina en lo que dice un libro,
necesitamos a veces también acompañamiento, no tiene por qué ser acompañamiento profesional. También podemos juntarnos con nuestras amigas y ver qué pasa una, qué pasa otra, qué recursos buscamos y que esto deje de ser un tabú y realmente se pueda compartir, ¿no? Que podemos hablar de estas cosas y crecer juntas. Exacto. Pues ya para finalizar, quizá nos puedes dar así algún consejo pequeñito para mejorar nuestra salud menstrual. Autoconocimiento. Lo primero que puedes hacer para mejorar tu salud cíclica es conocer tu ciclo. Hay dos herramientas, bueno, están las aplicaciones y demás, pero yo no soy muy de aplicaciones para conocer en profundidad tu ciclo porque caemos en la misma trampa, ¿no? Es decir, intentamos creer que nuestro cuerpo es un algoritmo y no lo es. Mm. Entonces, conoce tu ciclo y para eso podemos contar con dos herramientas. Una, el diario cíclico, que es mucho más profundo, y otra, el diagrama cíclico. El diagrama cíclico, además, lo vamos a compartir en el blog Cultura Menstrual Sierra de Gata para que se lo puedan descargar y puedan aprender a utilizarlo. Entonces, lo primero, registra y conoce tu ciclo. Conocer tu ciclo no es saber cuándo te va a venir la regla. Eso es simplemente un dato de los muchísimos que se pueden conocer. Y además que gracias a conocer tu ciclo, en realidad a raíz de conocer nuestro ciclo, nos estamos conociendo a nosotras mismas. Por lo tanto, es una inversión en nosotras, es una inversión a largo plazo, porque nos vamos a poder acompañar y vamos a poder identificar qué es y qué no es normal. Y voy a poder tomar decisiones más honestas conmigo misma, ¿no? Y con lo que le está pasando a mi cuerpo. Y al final, creo que también tenemos que cambiar esa visión del ciclo menstrual de suciedad y de tabú por sabiduría, por conocimiento y por poder. Y para eso tenemos que empezar a conocer cómo funciona el ciclo menstrual en nosotras, mi propio ciclo menstrual. Y luego veo qué quiero hacer con esa información. Ajá. Genial, Betty. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Recordemos que tendremos el placer de escucharte más a fondo en la segunda jornada de cultura menstrual en Sierra de Gata, que se llevarán a cabo el 21 de octubre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Hoyos. Así que nada, esperamos veros a todas allí y pues un placer estar contigo hoy, Betty. Muchísimas gracias, un placer para mí también. Chao. Chao.